Las imágenes que lamentablemente van dejando estos incendios forestales, por supuesto las historias y también parte del proceso, el aprendizaje, el sistema de emergencia que se está aplicando y que vamos a estar conversando a esta hora aquí en 24 Horas Central con el geógrafo Marcelo Lagos. Marcelo, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. A ver, a grandes rasgos, desde tu experiencia también en este tipo de situaciones, lecciones aprendidas, lo que se puede hacer mejor o peor. Obviamente la emergencia sigue y esto se tiene que seguir trabajando, pero con historia también en este tipo de emergencias y estas tragedias, ¿no? Sí, bueno, de acuerdo. Bueno, con todo el respeto que se merece la gente que lo está pasando muy mal en este minuto y el proceso que estamos acompañando aquí a la distancia, destacar de que claramente los incendios hoy día están siendo parte de la normalidad, sí, ¿cierto? Claro. Nuestros veranos cada día tenemos incendios más agresivos. Esa es la realidad. Y esto implica de que el proceso de adaptación a esta realidad nos está pillando. Y lamentablemente miradas reactivas sustentadas en el gestión y el manejo de la emergencia, si bien son necesarias, no lo son todo. Respecto al tema de evacuación, claramente has tocado un tema claro. Hoy día las personas comprenden y entienden lo que significa una onda de calor, el aviso temprano de meteorología, de que vienen temperaturas extremas y particularmente una condición compleja donde se combinó todo para que hoy día esté sucediendo lo que está sucediendo en esta zona. Combinado con uso de suelo, combinado con una topografía, combinado con una interfaz urbano-rural donde evidentemente hay elementos expuestos, pero particularmente la respuesta de las personas. Claramente tenemos víctimas que lamentar, pero también esto podría ser más complejo. Y eso de alguna forma responde en que las personas tienen conductas de autocuidado que se han ido aprendiendo a medida de que los incendios año a año nos golpean y nos golpean. Y fíjate que también aquí hay un tema, dentro de los protocolos, la sucesiva cantidad de evacuaciones que se han decretado por parte de Senapred, Exonemi, pero también me imagino que ahí el conocer el entorno, saber dónde uno está y efectivamente entender, y eso es muy relevante, que las condiciones, por ejemplo, del tiempo, ¿para qué decir el viento, la temperatura, juegan en contra y pueden arriesgar la vida de las personas? Ese es un tema que también está muy presente ahí. Totalmente, y ya lo han dicho durante el día los análisis meteorológicos realizados. Claramente se combinó todo, se combinó una alta presión, se combinaron los vientos desde la cordillera, ciertamente, el Puelche, el Raco le llaman en la zona central, se combinó una onda de calor extrema, se combinan usos de suelos que están propensos evidentemente a incendiarse, una mega sequía y evidentemente la acción humana que todos bien sabemos que es el principal detonante de estos incendios. La tormenta perfecta, como ya se ha dicho, y en este caso evidentemente paga la población expuesta y esto implica evidentemente una forma de entender de que este escenario viene para quedarse y por lo tanto necesitamos nuevas formas claramente de entender cómo el paisaje conversa en estas zonas de límites urbanos, en estos asentamientos humanos que se conectan e interactúan con la vegetación. Claro, porque finalmente tú hablabas de la realidad. La realidad es que los incendios forestales han estado, están y van a estar y van a ser de una manera quizás más intensa en el futuro cercano. Entender esa realidad permite prevenir y por sobre todo evitar estar en lugares donde se está expuesto a esa vulnerabilidad, ¿no? ¿Hay que verlo de esa forma? Totalmente. Hay que entender de que los incendios, esto no es un hecho aislado. Los incendios hace ya años que se están haciendo cada vez más frecuentes, recurrentes, peligrosos, extensos, agresivos. Por lo tanto, aprendizajes hay muchísimos. Documentos y trabajo científico basado en evidencia, simulaciones, inteligencia artificial. Hay mucha información realizada por investigaciones nacionales que revelan y documentos que proponen políticas pública para avanzar en esto. Pero evidentemente las prioridades en gran parte de los últimos años se han concentrado en gestionar y manejar la emergencia, que son los recursos urgentes en este minuto, sí, claro, para todo lo que significa esta logística de abordar y contener un incendio. Pero evidentemente el proceso de adaptación no solamente es poner los huevos en la canasta de la emergencia, implica una mirada evidentemente política agresiva, importante, de que necesitamos planificar. Y esto implica planificar en conjunto con las características del paisaje, pero también de la visión que tiene quien habita este territorio, porque la mirada del asentamiento humano urbano sobre el peligro de incendio es muy distinta de la mirada del habitante rural que tiene otra relación con ese entorno. La visión que se puede tener desde Santiago de algún punto del Biobío, Ñuble o la Araucanía. Evidentemente la visión local es la que permite saber lo que se debe, no se debe hacer y cómo actuar también si se da esta situación. Y lo otro importante es que tenemos que aprender y entender de que esa normalidad de las características de la meteorología, ese clima que nos acompañó de niños y niñas, hoy día es parte del pasado, claro, y que hoy día la sorpresa es la nueva normalidad. Y eso implica, evidentemente, entender y comprender que las cosas están cambiando y el escenario que estamos viviendo hoy día
es el escenario que viene para quedarse. Si no queremos que esto se vuelva a repetir, tenemos que tomar lecciones. Hoy día el foco es la emergencia, contener, acompañar a las familias y acompañar todos, sobre todo en el proceso de recuperar sus modos de vida. Pero evidentemente lo urgente también es la política pública que se ocupe de garantizar el habitar territorios dignos y seguros. Y justamente que esa dignidad y esa seguridad se enfoque en las emergencias que cada vez son más potentes, más intensas, ¿no? Como estamos viendo la imagen. Es que esto está pasando con el cambio climático. La emergencia climática, que es uno de los elementos, pero también la acción humana, ciertamente, y la falta de aprendizajes, nos revela que hoy día las acciones que estamos haciendo para disminuir el riesgo no son suficientes y los desastres nos están sobrepasando. Por lo tanto, evidentemente, se necesita una nueva mirada porque cada vez que ocurre un desastre, sea cual sea su jerarquía, retrocedemos como sociedad. Disminuye nuestro desarrollo humano y, evidentemente, estos escenarios vienen para quedarse. En la época invernal fue el hemisferio norte haciendo noticia. Alaska, California, Canadá. Hoy día nos toca a nosotros y esto es un pimponeo que viene para quedarse. Por lo tanto, cuando hablamos de adaptación, cuando hablamos de mitigación, son dos estrategias relevantes e importantes que van a condicionar el desarrollo de nuestros asentamientos humanos ahora y para el futuro. Déjame detenerme un segundo ahí. Por ejemplo, en un ejemplo relevante su presencia, pero que finalmente puede que de alguna manera no sea tan útil en ciertos entornos, los cortafuegos. Hasta cuando se puede hacer un cortafuego y si es un cortafuego efectivo. Puede haber una política o una mirada de que con cortafuegos yo puedo evitar esta situación, pero eventualmente no va a ser solamente retrasar lo inevitable en este caso, aunque suene muy fuerte, pero dentro del análisis. Mira, la verdad es que el cortafuego puede ser una herramienta, pero en rigor es una herramienta entre otras, porque también está la topografía, las características del paisaje. Todo puede cambiar dependiendo de la topografía, la altitud, la pendiente del terreno y cómo los vientos se manifiestan en ese minuto. Pero ciertamente, tener un área, un espacio que supere 1.2, 1.3, 1.6 kilómetros, que eso está investigado incluso, puede marcar la diferencia en la peligrosidad que revierte en este tipo de procesos, pero eso implica un rayado de cancha, eso implica normativa, eso implica que nuestros asentamientos humanos, tanto rurales como urbanos, en sus planos reguladores, incorporen de forma concreta y real estos buffers, estas áreas de influencia que garanticen seguridad. Marcelo Lagos, gracias por el análisis y por acompañarnos esta noche en 24 Horas Central. Buenas noches. Muy bien, buenas noches.